Buenos días, Patricia. Bueno, buen día, ya estamos con escarapelas. Así es. Inició la semana de mayo. Ayer 18 justamente fue el día de la escarapela y comenzó la semana de mayo, que finaliza con nuestra fecha importante, que es el 25, cuando se conforma nuestro primer gobierno patrio. Bien. Que recordamos en la Argentina con mucho orgullo. Bien, bueno, contame a ver esta semana, porque no es que es la gran mayoría decimos es el día de escarapela, después el 25, pero en toda esa semana, en 1810, sucedieron muchísimas cosas. Así es, el 18 comienza bajo un contexto en el cual éramos parte del virreinato del Río de la Plata. Entonces teníamos como máxima autoridad a un virrey y en España el rey, que en ese momento era Fernando VII, quien había sido capturado por Napoleón Bonaparte, un francés que pretendía conformar un gran imperio. Esa noticia llega un 18 de mayo, días antes del 18, en Montevideo, ¿sí? A través de un barco que traía periódicos con esa noticia. Y el 18 es cuando Cisneros, que era nuestro virrey, decide informar a la comunidad a través de una circular de que no había que perder la paciencia, que tendríamos que ser fieles a Fernando VII, que había sido capturado en ese momento por Napoleón, pero que pronto iba a volver. Los patriotas para esa ocasión la tomaron muy oportunamente para reactivar esa futura revolución que nos va a llevar luego a la independencia. ¿Por qué digo reactivar? Porque ya venían con un descontento previo por parte de España, ¿no? Había desigualdades sociales, políticas, todos los cargos políticos, por ejemplo, eran siempre ocupados por españoles, claro, y no por criollos. Entonces había todo un descontento detrás, y esta noticia que llegó a través de los periódicos activa este sentimiento de independencia, de libertad. El 19 y el 20, Belgrano, junto con otros patriotas, tratan de solicitarle al virrey un cabildo abierto. El cabildo era la institución principal, toda ciudad que tenía un cabildo era considerada ciudad. Bueno, sí, y tratan de convencerlo a Cisneros de que se pueda lograr ese cabildo abierto, y es difícil. Por eso el 21 de mayo el pueblo sale a solicitarle al virrey, y finalmente el 22 de mayo es cuando se convoca ese cabildo abierto. Un día muy clave en esta semana porque fue donde se cuestionaron muchas opiniones, hubo un debate importante donde habían religiosos, abogados, escritores, profesionales que cuestionaban si continuábamos obedeciendo a nuestro virrey en nombre del rey o ya directamente generábamos un nuevo gobierno. Era muy difícil. Por ejemplo, el obispo Luis Riega decía que había que seguir obedeciendo al virrey, y hasta que no existiera más un español en la tierra no podían los criollos tener un puesto, un cargo. Entonces había todas esas diferencias. Bueno, finalmente se realiza el escrutinio, o sea, el voto, empiezan a votar. La mayoría era que el virrey no cesara, digamos, de su mando, pero el 24 deciden formar un gobierno que el presidente de ese nuevo gobierno iba a ser el virrey. O sea, que no tenía el nombre de virrey, pero él iba a estar a la cabeza de ese nuevo gobierno. Por supuesto que a los patriotas no les gustó, porque era como un cambio simplemente de nombre. Sí, disfrazarlo de otra cosa. Tal cual. Pero lo mismo. Así que finalmente el 25 de mayo deciden realizar esa revolución. Cuando uno dice revolución es cambio profundo en todos los aspectos, y eso es lo que ocurrió. Se forma nuestro primer gobierno patrio, llamándose Primera Junta, que tenía su presidente, sus secretarios, sus vocales, y fue un gran paso. Si bien no prevaleció por mucho tiempo, porque fue modificándose, después se forma la Junta Grande, el primer triunvirato, el segundo triunvirato, el directorio, pero nos lleva al proceso de independencia. Totalmente, qué bueno esto, y qué bueno recordar porque desde ese momento, desde 1800, estamos hablando siglo atrás, ¿no? Cómo la gente se sentía mal con esto que estaba sucediendo y no se quedó digamos, en la comodidad de decir, bueno, es lo que hay, es el gobierno que tenemos, sino que
salió justamente de otra manera, pero salió a la calle y salió a protestar y a pedir por un cambio de fondo como fue la revolución. Exacto, y entender siempre el contexto también, ¿no? Porque justamente en Europa Napoleón captura al rey, justo se da como el momento histórico apropiado para hacer esta revolución. Años anteriores nacía Estados Unidos, entonces teníamos como ejemplo también, es considerada una causa externa en la revolución, la independencia de Estados Unidos, porque nosotros lo tomamos como ejemplo también. Ellos eran 13 colonias que se rebelan frente a su metrópoli y se forma un nuevo país. Entonces teníamos también donde mirar para continuar esos mismos pasos. Bien. Bueno, Mica, hablamos un poquito de la semana de mayo, todo lo importante, ¿no? Cronológicamente que fue pasando durante esta semana, que va a culminar el 25, la próxima semana. En el caso de Gualeguaychú tenemos una fiesta preciosa como todos los años y está bueno también ahí poder reivindicar un poquito de las costumbres, las danzas y todo lo que pasaba hace tanto tiempo atrás. Bueno, Mica, te agradecemos muchísimo, te esperamos el próximo lunes. Bueno, muchas gracias.